Pauta de Análisis. 8:33 de la mañana, parece hace un año, pero no, fue el lunes la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, y entre medio han ido pasando muchísimas cosas, siguen además varios debates a la par en distintos tracks en el Congreso. De eso y más queremos conversar con nuestro panelista de jueves, el académico Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Belolio. ¿Qué tal, Cris? Todo bien, querida. Qué bueno, por qué estos bueno. lados. Qué bueno, todo bien. Va bajando el agua. Primero, ya no hablemos de las medias, pero la estela que deja, ese como airecito que deja la cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Hizo un cambio de tono, abrió una nueva fase de gobierno. ¿Tu visión? Yo creo que la estela que deja el olorcillo, como dices tú, el olorcillo a veces puede sonar un poquito... No, me refiero al aroma, en positivo. Pero sí, yo creo que es positivo. Me da la sensación de que él, el 1 de junio, dice, hagamos como que empecemos de nuevo, ¿cierto? Como en las carreras, esas partidas en falso, cuando uno se pone a correr y escuchó mal el balazo, ¿cierto?, de la partida, el disparo, perdón, y le dicen, bueno, empecemos de nuevo. Yo creo que eso fue lo que trató de hacer el lunes. Pero no había un tono de autocrítica. No necesariamente. Por eso digo que tiene que ver más cómo empecemos de nuevo que con quizás el diagnóstico que teníamos. Creo que desde ese punto de vista sigue habiendo un doble estándar entre el Kast candidato y el Kast presidente. Creo que el tono que él puso cuando era candidato sigue siendo distinto, en el sentido de que, no sé, en la entrevista que le hace Daniel Matamala el domingo en la noche, cuando le dice, bueno, pero usted criticó los nombramientos de embajadores políticos el día 1. Y dice, no, claro, pero nuestro caso es distinto. Es como ese sketch de Plan Z cuando dice, no son esos, son los otros. No, pero los otros, no, es que no son esos, son otros, son los otros. Porque siempre hay una manera de tirar la pelota a 3 estadios más allá, ¿cierto? Eso el presidente Kast siempre ha sido un poco así. Pero fuera de eso, me parece que trata de tomar el control de una agenda que le ha sido esquiva, por razones que quizás él no ha podido controlar, como la guerra en Irak, el bencinazo y otras cosas, los defectos de la instalación. Y yo creo que en ese sentido lo hace. Hemos estado hablando toda la semana, principalmente de lo que ha hecho en materia de seguridad, ¿cierto? Donde no parece haber algo muy comprensivo, una especie de filosofía subyacente, una nueva mirada. El cambio de mano todavía es un puro dicho, pero parecen haber cuestiones individuales que agregan a esta percepción. El registro único de vándalos, creo, se llamaba, la intervención en los barrios críticos, la idea de que van a perder derechos sociales los cabros si se portan mal, la idea de que la carrera laboral de carabineros también va a ser más apetitosa, creo, y me faltan algunos más. Sí. El aumento de la flagrancia. Sí. Creo que no le hemos puesto mucho ojo a lo que significa eso desde el punto de vista de la autonomía para las policías y también de los derechos de los ciudadanos. Que todavía está en el enunciado, hay que ver finalmente cómo se grafica eso en el proyecto. Pero si uno encarna esto también en personas, quizá el gran dato de esta cuenta pública, la primera del presidente Kast, es que entra a fortalecer su área más débil, que era seguridad. Sí, eso parece central. Y lo segundo es que entra una figura como Martín Arrau, una figura del tronco histórico del Partido Republicano y cercano al presidente. O sea, hay un cambio de mano evidente. Pero un ministro que no llega con la mano dura propiamente tal, sino que llega empoderado. Muy empoderado, sí. Y reuniéndose con Luis Cordero, o sea, abriendo conversaciones con otros figuras que trabajaron en seguridad, distinto al ministro Quirós. Sí, quizá. Bueno, Arrau hace lo más parecido a la política. Claro, es más político. O sea, él entiende que, como dice la frase de Lord Varys, ¿cierto? El poder reside en aquellos que proyectan tenerlo, ¿cierto? Y Arrau hace algo muy clever, yo creo, además, porque hace una especie de estrategia preventiva a las críticas que se le iban a hacer porque no tenía mucha trayectoria en materia de seguridad, que ya estaban empezando a, ¿cierto?, rumorearse. A florecer. Claro, y el tipo dice, oye, ¿sabéis qué? La estrategia del plan, o sea, el Plan Nacional de Seguridad, la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno anterior no es suficiente como marco. En vez de ir a pegarle, en vez de ir a pelear con el gobierno anterior, que es un poco el estilo de varios de los actuales colaboradores del presidente Kast, el tipo de alguna manera neutraliza ese flanco. Y se sale de una línea oficial, en el sentido de que habían otros ministros que todo el rato están comparándose respecto del ministro que lo antecedía. Eso es lo que acabas de decir, me parece súper interesante porque una posibilidad es pensar que el gobierno sigue siendo ambivalente respecto de cuán duro es para atrás, ¿cierto?
y cuán conciliadores. Esta clásica discusión que conversamos el jueves pasado de cómo iba a ser la cuenta. Iba a ser más bien, somos todos hermanos en este país, tiremos para adelante, unidad, o el gobierno anterior es lo peor, ¿cierto? Nos dejaron un desastre, nosotros venimos a reconstruir lo que se puede. No me quedó tan claro que uno de los dos tonos primara. Yo creo que de hecho fue menos agresivo de lo que yo pensé en algunas cosas. Sí. Dijo lo del cambio de mano, pero por ejemplo en ningún minuto fue explícito en decir el gobierno de Boric tuvo la culpa. Dejó algunas cosas medias. No, de hecho como que lo sacó un poco de escena, ¿no? Sí. No estuvo todo el rato haciendo el punto sobre él. Exacto, eso a mí me pareció interesante de mirarlo, pero su gobierno todavía está plagado de la dinámica policía bueno, policía malo. Sí. Y no sé, Máximo Pavé juega policía malo, Arrau ahora juega policía bueno, Quirós juega policía malo, José García Ruminó juega policía bueno, y así parece que, y no está mala, puede que con eso cubra distintos flancos, satisfaga a los más duros. Sí, y a la oposición la marea. Correcto, exacto. O sea, no digo que sea necesariamente un error, si es que estas cosas son pensadas. El caso de Arrau además se fortalece porque días después, o sea, horas después, descabeza el equipo de la ministra Steiner y dice, mostraré a mis subsecretarios. Los anteriores ya estaban... Y llegó con sus 11 colaboradores más cercanos de antes. Entonces dice como, aquí empiezo yo de cero. Lo que le da un poco la razón a aquellos que dicen que no había un plan antes, pero por último, ahora sí que sí. Yo creo que ese es como el titular de la cuenta pública sería como, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Sí. Y lo otro, claro, del ministro Martín Arrau, que justo ayer estuvo en el Congreso haciendo la presentación de este esquivo plan de seguridad, tiene que ver con que también él llega como, sin decirlo, trayendo todo su equipo, a su subsecretario, lo que se estaba haciendo estaba mal hecho. Yo creo que a esta altura no hay nadie en el oficialismo, salvo la ex subsecretaria, que defienda a la exministra Tania Steiner. O sea... quedó claro, a hojas de todos, de que había habido una carencia importante. Sí, y de hecho a Kast también le importa, que ya estamos pensando en la tercera deriva, pero también le importa que en su gabinete se luzcan ciertos liderazgos, pensando en que la métrica del éxito es la reelección, no del presidente, sino de la coalición. Pero digamos, ya le puso el letrero de presidenciable. Por eso digo, pero uno ¿Y dice... eso estará bien? Es una buena pregunta. Yo fíjate que creo que no está mal. No está mal en el sentido de que tus ministros, si bien son fusibles, si bien son de tu exclusiva confianza y juegan para ti, ¿cierto? Si ellos juegan bien, es bueno para tu gobierno. Entonces, si yo voy y pongo a jugadores, ¿cierto?, que se tienen a sí mismos en alta estima, ¿cierto?, y van a hacer goles porque quieren valorizar su pase y eventualmente ser mirados por el mercado. Y yo como entrenador digo, bueno, si tus esfuerzos redundan en beneficio colectivo, vos dale. Ya, pero Cristóbal Belolio, si uno mira hacia atrás, solo en puntos de referencia, estos famosos papábiles, como se decía antiguamente, a veces se queman. A veces se queman. Sobre todo cuando tus papábiles están en los ministerios más delicados. Los más delicados son salud, son educación, y ahora probablemente, no lo sabemos, seguridad puede ser un ministerio delicado por las cifras, porque no sabemos cómo viene la mano. Correcto, tienes toda razón, pero como este es el reino de las percepciones, por lo menos partió bien, ¿cierto? Sí. No es el primero que a cargo de tareas de seguridad le han puesto ese cartel. Yo me acuerdo cuando Piñera 1 asumió y Ginspeter andaba con el cortaviento de la PDI, ¿cierto? Fiscalizando matitas de marihuana por ahí. La tercera estaba enfrentando una campaña por transformarlo en presidenciable, no dio. Ahora, Piñera 1 terminó su primer gobierno con 4 de sus ministros, ¿cierto?, peleando por ser el nominado del sector. Primero fue Goldborn, después fue Longueira con Alamán y después terminó siendo Matei. De esos 4, por lo menos 3 venían desde hacía décadas peleando para ser candidatos presidenciales. Por supuesto, pero en el fondo Piñera lo que dijo es, ya, ok, tanto jodieron los políticos por estar en mi gabinete, demuestren aquí, ¿cierto?, que se la pueden. En el caso del presidente Boric, ¿para qué decirlo? Toa y Jara. En el caso, pero hay otros que han sido resultados. Piensen en el caso de Lagos. Lagos tuvo a Bachelet y a Soledad Alvear. Al final Soledad Alvear no llegó a la primaria porque Bachelet ya se disparó. Sí, le sacó mucha. Pero no son pocos los casos donde ministros que eran completamente desconocidos para la opinión pública el día 1 saltan. De repente, ¿cierto?, lo hacen bien. Y sería realmente para sacarse el sombrero por Arrau. En un ministerio tan come pierna como él finalmente logra erigirse como presidenciable y te pongo el tiro al lado a Poduje, del cual el presidente también fue particularmente elogioso en la cuenta pública. Lo tuvimos acá la semana pasada y la verdad es que, claro, se maneja en un tono muy propio, no sometiéndose al tono como al relato del resto del gabinete,
Y esa autonomía, como que yo creo que en la vida como que si fuera una herramienta de mucho poder. Y sobre todo porque el diseño ahora de no tener un vocero o vocera hace que cada uno sea su propio vocero. Exactamente, porque no me va a decir a mí que Max Pavés es el vocero que necesita este gobierno, ¿cierto? Alvarado tampoco. ¿Tú dices que ninguno de los dos creo que yo tiene la... ¿Por qué? Porque ninguno de los dos, primero, no son oradores particularmente dotados, no son personas que tengan una especial conexión con la opinión pública, que yo creo que es súper importante a la hora de ser vocero, y están ahí más o menos improvisados, pues ellos dos estaban haciendo otras cosas. Pues. Tú dices que Pavés no te gusta mucho como vocero. O sea, creo que es muy duro. Claro, o sea, y que no está mal ser duro. Vidal vocero, Francisco Vidal. Sigue. Él siguió siendo vocero. Claro, su problema no era de falta de dureza, ¿cierto? Sí. Pero tenía una conexión con el ecosistema mediático, ¿cierto? Empalmaba en un registro menos leguleyo con los chilenos, ¿cierto? La impronta... medio derecho. Y el viceministro Claudio Alvarado tampoco te parece, porque es como muy correcto. Ayer hace puntos de prensa. Pero profundamente insípido. Si es que eso no es un oxímoron, ¿cierto? Profundamente insípido. O sea, no tengo ninguna frase que recuerde, que haya articulado una idea de manera especialmente ingeniosa, que se haya instalado. Conceptos, no. Todo el mundo que lo conoce habla de sus especiales capacidades negociadoras, de que es una persona que llega a acuerdos, y eso me parece estupendo. Creo que todavía está por verse primero su don de mando, es decir, su liderazgo interno. Ahora tiene mucho más poder que cuando llegó. Por supuesto, y hay que utilizarlo. Si no utilizas el poder, ¿cierto? Te lo va a utilizar alguien, ¿cierto? Va a llegar otro a ocupar ese hueco. Si no, pregúntenle al propio... el poder, Si no, pregúntenle al propio Hinspeter cuando llegó Chadwick a la vocería. A poco iniciado el poder es brutal en ese sentido. Y en el otro área, misericordia. Y yo creo que lo que hace el presidente es decir, a ver, yo gané con 58% en segunda vuelta, entendiendo que gran parte de esos votos son prestados. Yo creo que eso no hay engaño. Si es tan claro. Pero muchos deben decir, quizás muchos de esos son de derecha igual, con la nueva configuración, ¿cierto? El voto obligatorio y todo eso. Está bien, pero ganamos con 58 y hoy día los porfiados números de las encuestas, como dicen los abogados, son contestes en los hechos de que el gobierno está en torno al 38%. Y por eso es interesante estos puntitos que subió después de la cuenta pública. Entonces, ¿dónde están esos 20 que perdimos? Yo creo que a esos 20 puntos que perdieron el presidente les habló el lunes. Les dijo que hay una sangría que tiene que ver con que quizá ustedes perciben, de buena fe, que no le echo la culpa a los chilenos, que también a veces ocurre. De buena fe ustedes perciben que en seguridad y economía las cosas no están andando como prometimos. Dijimos que íbamos a hacer mano dura y ustedes no ven ningún avance al respecto. Dijimos que en economía el costo de la vida, ¿cierto?, iba a ser menor, o por lo menos que iba a haber mayor prosperidad económica, y hasta el momento ven todo lo contrario. A ustedes les hablo. A esos 20 puntos que perdí les quiero decir que todavía yo estoy encima de esto, que estos siguen siendo los ejes centrales de nuestro gobierno, ¿cierto? Y todo, y es interesante que desde el punto de vista económico, súper impenitente, súper en el sentido de que orgullosamente ideológico, en el sentido de decir, aquí hay ciertos principios y doctrinas a las cuales yo suscribo. O sea, yo creo en que el empleo y el crecimiento es más importante que la redistribución y las políticas sociales. Eso lo otro vendrá después, pero yo apuesto a eso. O sea, el presidente no llama engaño, digamos. Sí, muy consistente en ese sentido. Sí. Y lo último que te quería comentar al respecto es que también en general me da la sensación de que creo que Carlos Peña era el que decía esto de que cuando el presidente fue a almorzar con los intelectuales una de sus primeras columnas en el Mercurio. Cuando dice lo de un vecino más o como que desde la casa. Como que le criticaba al tono de Carlos Peña sin criticar que era un hombre muy sencillo y hablaba muy desde el barrio, desde lo cotidiano, desde lo y que le faltaba, ¿no es cierto?, citar grandes autores. Este aura de estadista, claro. Pero al final, perdón, Monseñor Peña hace algo que es interesante, hace algo que es interesante, que es decir, pero en el fondo esta falta de grandes conceptos, esta ausencia de grandes narrativas utópicas o refundacionales o que guíen el actuar de la política, tiene un nombre, dice él, Peña. Le saca la foto y dice, es lo que hace un conservador. No lo dice en un sentido peyorativo, dice, la filosofía conservadora, que es una filosofía que tiene una estirpe relevante, o sea, tiene su pedigrí, no lo digo en términos peyorativos, como cavernario ni mucho menos. La filosofía conservadora cree, o mejor dicho, Claudia, descree de las grandes reformas de arriba hacia abajo. Descree
de aquello que Adam Smith llamaba el hombre de sistema, que cree que en un papel va a poder modelar la conducta de los individuos. Descree de las transformaciones radicales. Y el presidente parte, de hecho, en ese tono, diciendo, tenemos muchas leyes que no funcionan en la práctica porque en la cotidianidad no se aplican bien, como diciendo, en verdad, no estén tan preocupados de si voy a enviar un proyecto con la gran transformación. Preocupémonos todos a nivel micro de portarnos mejor y esto va a resultar mejor. Claro, bajo el paraguas del orden y la familia. Bajo el paraguas del orden y la familia, e insiste mucho, también otro paradigma muy propio del pensamiento conservador, de que la libertad solamente se entiende en un contexto de orden. Claro, sí, total. Cristóbal Belolio, junto con esto, y para moverme después unos minutitos también a la oposición, que parece como bien... ¿Cuál oposición? Por eso, así como esas películas cuando el tren pasa rápido y se ve apenas el arbolito. Un cameo. Sí. Pero antes de eso, brevemente, ya tenemos seguridad, que evidentemente es una agenda que hay que ver ahora cómo aterriza, pero que pareciera ser reforzada. Pero también está economía, porque no solamente está este plan de la Ley de Reconstrucción Nacional en curso, sino que aparece por la tarde, no el día no en la mañana en la cuenta, esta propuesta, este proyecto se le va para que el Congreso apruebe, ¿no es cierto?, endeudarse al país. Es mucha la carga, digamos, sobre la discusión económica para el país, es muy técnica también. ¿Cómo ves tú eso con respecto a lo otro? Porque la ciudadanía, las encuestas vienen mostrando de que la mayoría está pensando en su bolsillo. Entonces, claro. Sí, a la gente le importa un carajo el déficit fiscal. Claro, entonces ¿cómo? Eso juega a favor de Cast. Claro, ¿sí? ¿Juega a favor? O sea, juega a favor en el sentido de que la reforma que está proponiendo Quirós, ¿cierto?, es una reforma de reactivación económica. Y en el mejor de los escenarios lo que va a lograr es que Chile vuelva a crecer a un ritmo que, en teoría, según lo que dijo el propio presidente el lunes, esto no lo estoy diciendo yo, debería acercarse al 4%. ¿Cierto? Con eso ya nos damos por pagado, ya no estamos en los tiempos de pedir un 7 como principios de los 90, con 4 estamos ok. Y yo creo que tiene razón. Y para que eso ocurra, ¿cierto?, hay que darle señales al mundo empresarial y también a otros sectores de que hacer negocio es más fácil, de que invertir es menos, ¿cierto?, oneroso, y se entregan una serie de beneficios para eso. Beneficios, franquicias, exenciones, ponle el nombre que tú quieras, pero básicamente lo que yo digo es voy a dejar de recaudar en la esperanza de que el crecimiento finalmente me lo compense por otro lado. Y que esto siempre lo hemos dicho, está en veremos, pero es la expectativa. Sí, es la promesa más bien, claro. Porque la expectativa, digamos, de los órganos técnicos ha sido que es mucho riesgo, que no está tan claro, digamos, que los condicionamientos se vayan a cumplir. Correcto. Y después él está medio atorado porque para cortar la grasa, ¿el ministro? Casi el ministro, Ya. están los dos medios complicados porque para poder disminuir el gasto por el otro lado, lo que ellos siempre han pensado que es grasa del Estado, programas sociales inoperantes, operadores políticos, etcétera, pegan el palo con cortar beneficios sociales, ¿cierto? En el palo, ¿no? Que revisemos este programa de la Junji. Hoy eso puede significar que... Entonces están súper complicados. Cada cosa que digan que van a reevaluar, cada programa que se va a descontinuar porque se va a reevaluar, puede implicar que alguien lo interprete como la pérdida de un beneficio social, ¿cierto? Hasta descontinuar la obra del GAM puede ser interpretado como, ¿cierto? Entonces estamos súper complicados, pero él entiende que la opinión pública no está necesariamente pensando en eso, y yo creo que lo que va a pasar a la larga es que este gobierno sencillamente le va a pasar el caso al que viene. O sea, este gobierno no va a resolver el problema del hoyo fiscal, ¿cierto? Y puede que lo termine agrandando, no porque quiera agrandarlo necesariamente, sino porque sus políticas de reactivación económica necesariamente implican menor recaudación, y termina agrandándolo. Y al final del día, la gente no va a decir, a ver, páseme para acá el Excel, déjeme ver si usted, ¿cierto?, compensó o no compensó. No, la gente va a decir, ¿hay o no hay plata? ¿Mi bolsillo se siente mejor ahora, o no que el comienzo? Ya, nos quedan poquitos minutos, 2 minutos, pero Cristóbal, y la oposición, bueno, lo que sabemos de la oposición es que si va a dar el voto, si hay un voto más, si hay otro voto más, si va a aprobar la Ley de Reconstrucción Nacional, sí, pero se ha reducido a votos, es decir, si cuento con su voto o no cuento con su voto, pero no porque estén representando un sentir ciudadano,
no porque estén haciendo contrapropuestas respecto de las propuestas del gobierno, llama mucho la atención porque al menos una parte de esta oposición, el socialismo democrático, tenía experiencia de gobierno. Y están como... desdibujados, totalmente. Sí, ¿no? Sí. Como Gasparín. Sí. Pero no tengo muy claro que tengan salida fácil. Uno siempre mira esto desde arriba y dice, no, debiesen hacer esto, debiesen hacer otro. Yo estuviera en la posición, no tendría idea qué hacer. O sea, así de descarnadamente honesto. Porque además la tentación es un poco sumarse a el rechazo, ¿cierto? A, no sé, por las políticas en materia de seguridad, esto de castigar al estudiante vándalo y perdiendo la gratuidad, uno podría concentrarse en eso, ¿cierto? Ir a defender eso. Puede ser, pero esa va a ser la manera como le presentas un proyecto alternativo a la opinión pública. Están hoy día los estudiantes universitarios movilizados, lo que también se veía venir, era algo, todo lo anticipamos, de que este era el momento en el cual se rearticula un movimiento estudiantil que no venía desde el 2011-2012, digamos, con mucha voz. Pero también ahí está la posibilidad de terminar siendo asociados nuevamente a ser el vagón de cola de los cabros idealistas, que además, como se producen problemas de enfrentamiento, represión y violencia en las calles, quedan manchados quedan en ese contexto, y no sé si estamos para repetir, digamos, Piñera 1 en ese sentido. De sencillamente sumarse a lo que está ocurriendo con los universitarios. Claro, es más que creatividad, es un problema estratégico para la oposición. Sí, y de fondo. Claro, de fondo. Cristóbal Belolio, muchísimas gracias como cada jueves. Que tenga un buen fin de semana. Gracias a ti.